Durante décadas, un oscuro secreto se pudrió dentro de la Iglesia Católica. Niños, confiados al cuidado de sacerdotes, sufrieron abusos indescriptibles. Sus voces, silenciadas por el miedo y la vergüenza, fueron ignoradas. La institución que veneraban hizo la vista gorda. Entonces, la presa se rompió. Las víctimas, encontrando fuerza en la unión, comenzaron a hablar. Sus desgarradoras historias rompieron la fachada de piedad de la Iglesia, exponiendo una podredumbre que se extendía profundamente. El escándalo surgió primero en susurros, casos aislados descartados como aberraciones. Pero los susurros se hicieron más fuertes, evolucionando hacia un coro de dolor demasiado poderoso para ignorarlo. El mundo observó con horror cómo la verdadera magnitud del abuso se hacía evidente. No se trataba de unas pocas manzanas podridas, sino de una crisis sistémica. En 2002, el equipo de investigación del Boston Globe, Spotlight, publicó una serie de artículos explosivos. Expusieron un patrón de abuso dentro de la arquidiócesis de Boston, implicando a docenas de sacerdotes. Los reporteros documentaron meticulosamente cómo la Iglesia, durante años, había trasladado a sacerdotes abusivos de una parroquia a otra. Protegieron a los depredadores, priorizando su propia reputación sobre la seguridad de los niños. El impacto fue sísmico. La investigación de Spotlight desató una tormenta de indignación, provocando investigaciones en todo Estados Unidos y más allá. La Iglesia, acostumbrada a operar en las sombras, se encontró bajo un foco implacable. El escándalo de abusos no se limitó a Boston, ni siquiera a Estados Unidos. Fue una crisis global, con casos horribles que surgieron en Irlanda, Australia, Alemania, México, Chile e innumerables otros países. Los patrones eran inquietantemente similares: abuso de poder, traición a la confianza y una cultura de silencio que permitió que el abuso floreciera. En Irlanda, una serie de investigaciones gubernamentales revelaron una historia impactante de abusos en instituciones para niños administradas por católicos. En Australia, una comisión real descubrió abusos generalizados y encubrimientos, lo que llevó a pedidos de rendición de cuentas y reformas. La crisis sacudió los cimientos de la Iglesia, exponiendo su bancarrota moral a escala global. Sección 4. La maquinaria del encubrimiento. La magnitud del abuso fue espantosa, pero igualmente inquietante fue el encubrimiento sistemático que permitió que continuara durante tanto tiempo. Obispos y otros líderes de la Iglesia, que juraron proteger al rebaño, optaron por proteger a la institución. Silenciaron a las víctimas, transfirieron a los abusadores y destruyeron pruebas. Sus acciones no solo fueron moralmente reprensibles, sino criminales. Protegieron a los abusadores, poniendo en riesgo a innumerables niños. La jerarquía de la Iglesia, obsesionada con preservar su imagen, sacrificó el bienestar de los más vulnerables. Sección 5. El precio del dolor. El costo humano del escándalo de abusos es inconmensurable. Las víctimas, despojadas de su inocencia, han soportado toda una vida de trauma, luchando contra la depresión, la adicción y los pensamientos suicidas. La traición de la Iglesia los dejó sintiéndose aislados, abandonados por la misma institución que les prometía consuelo. El costo financiero también ha sido asombroso. La Iglesia ha pagado miles de millones de dólares en acuerdos y honorarios legales, agotando recursos que podrían haberse utilizado para ayudar a los pobres y necesitados. El escándalo ha erosionado la confianza en la Iglesia, provocando una disminución en la asistencia y una pérdida de autoridad moral. Sección 6. Respuestas papales. Enfrentados a una presión creciente, los últimos papas han tomado medidas para abordar la crisis. El Papa Juan Pablo II expresó su dolor y pidió perdón, pero su respuesta fue criticada como inadecuada.
El Papa Benedicto XVI se reunió con víctimas y fortaleció las medidas de protección infantil, pero su legado sigue manchado por acusaciones de que manejó mal los casos de abuso durante su tiempo como arzobispo de Múnich. El Papa Francisco ha prometido tolerancia cero con los abusos y ha establecido una comisión para proteger a los menores, pero sus críticos argumentan que no ha hecho lo suficiente para responsabilizar a los obispos por su complicidad en el encubrimiento. Sección 7. La búsqueda de la justicia. El escándalo de abusos de la Iglesia Católica es una historia de profunda traición y fracaso institucional. Es una historia que aún se está escribiendo. A medida que las víctimas continúan presentándose y la Iglesia lidia con su pasado, la verdadera justicia requiere más que solo acuerdos financieros, exige rendición de cuentas, transparencia y un compromiso genuino para proteger a los niños. La Iglesia debe enfrentar a sus demonios, reconocer sus fallas y trabajar incansablemente para garantizar que tales horrores nunca se repitan. El camino hacia la sanación será largo y arduo, pero es un viaje que se debe emprender.